La chica popular de la escuela tuvo su periodo y marcó su vestido. Sin pensarlo 2 veces, intercambié mi ropa con ella. Pero cuando fui a comprarle unas toallas sanitarias, el estudiante estrella, frío y distante, que siempre me había ignorado, de repente se me acercó en el pasillo. Encontraste lo que necesitas. Dámelo. Yo pago. Incluso mi amigo de la infancia de lengua afilada, el que más disfrutaba burlándose de mí, se veía increíblemente amable y dulce en ese momento. Tú te ves muy linda hoy. Me quedé paralizada. Realmente creí que mi silenciosa amabilidad finalmente había sido notada por las personas a mi alrededor hasta que me di las gracias. Los dos chicos guapos fruncieron el ceño y sus expresiones se endurecieron al instante mientras hablaban al unísono. ¿Por qué eres tú? El primero en reaccionar fue mi amigo de la infancia, Ryder. Estaba recargado perezosamente contra los estantes de metal, pero en el momento en que se dio cuenta de quién era yo, me empujó el hombro con una mano descuidada. Una sonrisa arrogante volvió a aparecer en su rostro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tipo de fase estás pasando hoy? Tratando de usar un vestido como todas las demás. Ryder dejó escapar una burla mordaz, dejando que sus ojos me recorrieran con descarada diversión antes de reírse a carcajadas. ¿Qué te pasa? Pareces llevar un saco de dormir gigante. ¿Qué tipo de estilo tan feo es este? Se ve muy raro. Mira, si en serio no sabes cómo elegir un vestido, la próxima vez simplemente ponte una simple tela muy oscura, al menos de esa manera. Se inclinó un poco, acercando su rostro al mío, y susurró lenta y burlonamente. Podría ocultar la pena. Mis dedos se apretaron alrededor de las cajas de toallas y los parches térmicos en mis brazos. El envoltorio de plástico crujió ruidosamente en el silencioso pasillo. Justo entonces, una suave risita flotó desde arriba. Fue un sonido sutil. El tipo de risa cortés que alguien deja escapar cuando escucha un chiste aburrido, pero quiere evitar que la conversación muera. Pero para mí, esa suave risita sonó como un trueno. Provenía de Wood, el chico en el que había pasado los últimos 3 meses tratando desesperadamente de que se fijara en mí. Bajé la mirada mordiéndome los labios con tanta fuerza que me dolió. Me obligué a no gritarle a Ryder, aterrorizada de que si perdía los estribos como solía hacerlo, cualquier pequeña pizca de respeto que Wood tuviera por mí se desvanecería para siempre. Pero mi silencio solo hizo que Ryder presionara más. Vaya, mira a nuestra reina del drama residente. ¿Qué te pasa hoy? ¿De verdad vas a mantener la boca cerrada? Extendió la mano golpeando burlonamente mi frente con sus nudillos. Bueno, no tienes fiebre. Sus ojos se desviaron hacia abajo, aterrizando en los artículos que yo apretaba fuertemente contra mi pecho. Una sonrisa lenta y cómplice se extendió por su rostro. Oh, lo entiendo. Estás en tu periodo. Casi olvido que en realidad eres una chica. Aunque honestamente siempre pensé que las chicas debían parecerse más a tu compañera de asiento para que contaran como algo real. Temblé con una mezcla de dolor y humillación. Las lágrimas nublaron mi visión, convirtiendo la tienda brillantemente iluminada en un borrón de colores. Lo único claro que quedaba era un termocolor rosa pastel que de repente irrumpió en mi campo de visión. Me quedé mirando la mano pálida y elegante que sostenía el termo. Levantando lentamente la cabeza, me di cuenta de que pertenecía a Wood, el chico que normalmente me trataba como si yo fuera invisible. Estaba demasiado atónita para moverme. Me tomó varios segundos mirar fijamente antes de extender la mano y tomar el termo con voz temblorosa. Esto es para mí. Wood me miró desde su altura. Sus ojos se detuvieron en mis ojos rojos y manchados de lágrimas por una fracción de segundo. Su nuez se movió, desvió la mirada y su expresión regresó a su habitual y fría indiferencia. Dáselo a Genevieve. Su ciclo está por llegar, y sé que le dan muchos dolores. Adentro hay, se lo daré. Interrumpí sintiendo como el corazón se me hundía en el estómago. Agarré el termo y corrí hacia las cajas registradoras como una persona tratando de escapar de un campo de batalla. Pero mientras estaba en la fila para pagar, todavía podía escuchar la voz perezosa de Ryder haciendo eco desde el fondo de la tienda hablando con Wood. En serio, ¿no se veía ridícula con ese vestido? Deberías haberla visto cuando hacíamos atletismo juntos de niños. Corría como un patito muy torpe. Nunca pensé que vería el día en que Paige realmente se apretujaría en una falda. No me di la vuelta para ver si Wood me estaba mirando, pero escuché su respuesta tranquila y despectiva. Sí. Caminé de regreso al salón de clases con la cabeza baja, sintiéndome completamente vacía. Cuando abrí la puerta,
No anuncié mi llegada con un grito alegre como solía hacerlo. No grité. Oye, Genevieve, tengo tus cosas. Simplemente caminé en silencio hacia mi asiento. Como de costumbre, el escritorio de Genevieve estaba rodeado por una multitud de chicos populares. Estaban desparramados sobre mi silla, bloqueando completamente mi camino. Escuché a una de las chicas preguntarle: «Entonces, Genevieve, ¿quién será? ¿Wood, el estudiante estrella, o Ryder, el capitán del equipo?» Era una pregunta que le hacían a Genevieve casi todos los días. Ella siempre evitaba dar una respuesta directa, pero cada vez que la multitud se dispersaba, me tomaba de la mano con una sonrisa dulce y tranquilizadora y susurraba: «No los escuches, Paige. Wood y yo solo tomamos clases de preparación juntos. Solo somos amigos. Si te gusta, deberías intentarlo por completo». Pero hoy, por alguna razón, mis pies se pegaron al suelo. Me quedé atrás queriendo escuchar lo que realmente pensaba. Genevieve ofreció una sonrisa brillante y con hoyuelos, su voz destilando una dulzura juguetona. ¿Por qué tienen que hacer preguntas tan difíciles? Wood es increíble, pero Ryder también es muy dulce. Es imposible elegir. Alguien se rió empujándole el hombro. Solo elige al que te trate mejor. Uno de esos chicos guapos va a terminar con el corazón roto de todos modos. Me quedé congelada en la sombra de la entrada. Observé a Genevieve enrollar un mechón de su cabello alrededor de su dedo, luciendo completamente indefensa. Pero ambos me tratan tan bien. Quiero decir, miren a Ryder. Es tan increíblemente injusto con Paige y literalmente han crecido juntos, pero siempre es tan tierno y atento conmigo. Y Wood. Paige se le ha estado insinuando durante 3 meses y él ni siquiera la mira a los ojos, pero a mí me trata de manera tan diferente. Dejó escapar un suspiro profundo y dramático, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Solo hay una como yo, ¿saben? No quiero tomar una decisión imprudente y lastimar a ninguno de los dos, así que supongo que tendré que esperar y ver cómo se comportan. La campana de aviso para la siguiente clase sonó justo a tiempo. Genevieve se encogió de hombros con coquetería, diciéndole a todos que regresaran a sus asientos. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, de pie en la puerta, hizo un puchero con ligera irritación. ¿Por qué tardaste tanto en comprar unas simples toallas? El receso casi termina, y ahora ni siquiera tengo tiempo de ir al baño. De hecho, planeaba ir a buscar. Son Dola, dije lanzando la bolsa de plástico sobre su escritorio. Mantuve los ojos fijos al frente. Mi voz completamente inexpresiva. Pásamelos por Venmo. No notó la frialdad en mi voz. Asumiendo que simplemente había sido rechazada por Wood otra vez, me ofreció unas cuantas palabras vacías y ensayadas de consuelo. La ignoré. Cuando sonó la última campana al final del día, me tocó el hombro con la goma de su lápiz. Paige, voy a salir a cenar con mis papás esta noche, así que no tendré tiempo de terminar el ensayo de historia. El trato de siempre. Tú haces el mío y te daré a elegir. O convenzo a Wood de que te dé tutorías mañana, o le diré unas cuantas palabras a Ryder para que se comporte contigo. Genevieve sonrió deslizando su cuaderno sobre mi escritorio. Asegúrate de copiar mi letra con cuidado. El profesor casi se dio cuenta la última vez. No tomé el cuaderno. En su lugar me puse de pie. Me colgué la mochila al hombro y la miré a los ojos. No hay mucha tarea esta noche y necesito estudiar. Tengo que quedarme despierta hasta tarde para terminar mi propio trabajo. Genevieve se enderezó de golpe con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Ryder no te ha estado molestando últimamente, así que olvídate de él. Pero estamos hablando de una sesión de tutoría privada con Wood Paige. No me digas que ya no te gusta. El recuerdo de la momentánea gentileza de Wood en la tienda pasó por mi mente, dejando un dolor sordo y punzante en mi pecho, pero la dura realidad de por qué había sido gentil me despertó. Sí, dije en voz baja. Caminé hacia la puerta del aula, hablando lo suficientemente alto como para que los estudiantes restantes escucharan. Ya no me gusta Wood y no necesito las vanas disculpas de Ryder. Justo cuando llegué al pasillo, la voz sarcástica de Ryder cortó el aire. Vaya, Paige, mírate hablando tan en grande. ¿Quién te dio permiso para actuar de forma tan ruda? ¿Qué sigue? ¿Vas a decir que vas a cortar lazos conmigo? Vamos, vámonos. Mi mamá hizo tu cena favorita esta noche. Gran idea. Interrumpí mirándolo fijamente. Cada palabra fue aguda y deliberada. Cortar lazos suena perfecto.
Sin mirar su rostro atónito y palideciendo, lo empujé y me alejé. No miré a Wood ni una sola vez. Detrás de mí escuché a Genevieve gritar en un tono irritado. «Wood, he dicho tu nombre 3 veces. ¿Qué estás mirando?» En el camino a casa me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había experimentado tal silencio. Por lo general, pasaba mis tardes tratando de encontrar excusas para quedarme cerca de Wood, o lidiando con Ryder caminando a mi lado, peleando y discutiendo todo el camino hasta la puerta de mi casa. Pero hoy el ambiente era pacífico. Sentí como si el ruidoso mundo se hubiera encogido, dejándome solo a mí. Un pensamiento floreció lentamente en mi mente. Es posible que mi valor como persona no necesite ser validado por nadie más. Ese pensamiento hizo que mis pasos se sintieran más ligeros. Me detuve a alimentar a un gatito callejero cerca del callejón. Ayudé a una anciana a recoger las naranjas que se le habían caído de su bolsa rota, después de que un auto que pasaba la asustara. Incluso guié a una mujer con discapacidad visual hasta la entrada de la estación del metro. Para cuando finalmente llegué a mi porche, Ryder estaba apoyado contra el barandal esperándome. Ryder miró el vestido blanco y sucio que yo todavía llevaba puesto. Abrió la boca claramente queriendo hacer algún comentario mordaz, pero se obligó a tragarse las palabras. Se aclaró la garganta y me extendió una bolsa de papel marrón. «Te traje esas papas fritas preparadas con ajo que te encantan, las del camión de comida del centro. La fila era una locura de larga. Cómetelas antes de que se enfríen». El olor rico y sabroso a ajo y queso derretido flotó en el aire fresco. Ryder metió las manos en los bolsillos, masticando su chicle con nerviosismo, mirándome por el rabillo del ojo. Sabía que esta era su forma de disculparse. Me estaba ofreciendo un puente. Por lo general lo tomaría y todo volvería a la normalidad, pero esta vez no quería hacerlo. Antes de que pudiera descubrir cómo decírselo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una llamada de Genevieve. Su voz era brillante y burbujeante. «Paige Ryder ya se disculpó contigo». Me quedé en silencio. Ella dejó escapar un suspiro dramático y lleno de risitas al otro lado. «Dios mío, es tan ridículo». Mencioné casualmente en nuestro chat grupal que se me antojaban esas papas con ajo, y él literalmente fue y se formó en esa enorme fila para comprarlas. Incluso las llevó al restaurante donde estaba cenando con mis papás. No podía comerlas exactamente frente a mis padres, así que le dije que te las llevara a ti en su lugar. Dime, ¿se veía arrepentido? Si no fue amable al respecto, dímelo. Dejaré de hablarle hasta que aprenda a comportarse. No me importó su advertencia. Solo una frase se quedó grabada en mi mente. Chat grupal. Pregunté con voz inexpresiva. ¿Qué chatal? ¿Ustedes 3 tienen un chat? Hubo un silencio repentino e incómodo en la otra línea. Oh, ups, murmuró Genevieve con un tono a la defensiva. Se suponía que no debía decir eso. Pero Paige, no te enojes. Wood fue el que está bien, dije en voz baja y colgué el teléfono. Antes de que Ryder pudiera hablar, antes de que pudiera ofrecer cualquier excusa que estuviera preparando, le arrebaté la bolsa de papas de las manos y las tiré directamente al bote de basura junto al porche. Luego cerré la puerta principal de un portazo, poniéndole el seguro con un fuerte clic. El clic del seguro resonó en toda la casa como el disparo de una pistola de salida. Me quedé parada frente a la puerta cerrada con la respiración entrecortada y los nudillos todavía blancos de tanto apretar el pomo. Del otro lado, escuché a Ryder golpear la madera 2 veces con el puño, no con fuerza, sino con esa insistencia lenta y calculada que usaba cuando sabía que había cruzado una línea y no quería admitirlo en voz alta. Paige. Su voz sonó amortiguada, pero reconocí el tono. Era el mismo que usaba de niño cuando rompía algo mío por accidente y necesitaba que yo no se lo contara a su mamá. Paige, abre. En serio, no respondí. Escuché sus pasos bajar los escalones del porche. Luego nada, solo el viento moviéndose entre los árboles de la calle y el sonido lejano de un auto pasando. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la madera, las rodillas al pecho, el vestido blanco todavía puesto, todavía ajeno, todavía oliendo a perfume de otra persona. Conté hasta 20 antes de que el temblor en mis manos empezara a calmarse. Me levanté, subí las escaleras sin encender las luces y me senté en el borde de mi cama. En la oscuridad, los contornos familiares de mi cuarto me parecieron extraños, como si la persona que vivía aquí fuera alguien a quien acababa de conocer. El escritorio lleno de apuntes para los exámenes de Wood que nunca le haría,
La silla donde colgaba la mochila de más que cargaba cuando Genevieve decía que la suya le lastimaba los hombros. El cajón donde guardaba los borradores de los ensayos que ella presentaba como propios desde hace 2 años. Los conté de verdad, por primera vez. 19 ensayos. 19. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí. En algún momento, mi mamá llamó a la puerta. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre, y ella no insistió. Mi mamá nunca insistía demasiado. Decía que las personas necesitaban su espacio para pensar, y que forzar las conversaciones solo hacía que la gente se encerrara más. Siempre pensé que era su forma elegante de decir que estaba ocupada, pero esa noche, sentada en la oscuridad, lo agradecí. Abrí mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Genevieve. El primero: Paige, no te enojes. Reader no sabía que eran para ti. El segundo enviado 15 minutos después. En serio, no fue gran cosa. Solo unas papas. El tercero, enviado hace 2 minutos. Ok, claramente estás haciendo un drama. Avísame cuando te hayas calmado para que podamos hablar como adultas. Los leí 3 veces. Los borré. No los archivé. No los guardé como evidencia. No los mandé a nadie en capturas de pantalla. Solo los borré porque ya no quería tener esa basura en mi teléfono ni un segundo más. Luego abrí el chat grupal que Genevieve había mencionado. No era difícil de encontrar. Solo tuve que buscar en los grupos en común con Ryder. Ahí estaba nuestro pequeño secreto con foto de perfil de un emoji de guinda de cereza iniciado hace exactamente 8 meses y 12 días. Los 3, Genevieve, Ryder, Wood, 8 meses, casi exactamente el mismo tiempo en que Genevieve empezó a pedirme que le hiciera los ensayos. No lo abrí. Me quedé mirando el nombre del grupo durante 1 minuto entero, sintiendo cómo algo en mi pecho se ordenaba silenciosamente, como las piezas de un rompecabezas que siempre habían estado ahí, pero que nadie había girado en la dirección correcta. Genevieve sabía exactamente lo que hacía. No era descuido, no era torpeza social, no era la chica dulce y despistada que presentaba al mundo. Era una directora de escena que movía a cada persona en el lugar exacto que le convenía. Yo era el utililero, la que cargaba los muebles entre bastidores para que el espectáculo principal brillara. Y lo más humillante no era eso. Lo más humillante era que yo lo había dejado pasar, porque quería creer que alguien tan popular, tan querida, tan luminosa como Genevieve, realmente me veía como su amiga, que el hecho de que me eligiera para estar cerca de ella significaba algo sobre quién yo era. Cerré el teléfono, me recosté en la cama sin quitarme los zapatos. Al día siguiente llegué a la escuela antes de que los pasillos se llenaran. No era algo que hiciera normalmente. Normalmente esperaba en la parada del autobús hasta el último minuto. Caminaba con Ryder porque vivíamos en la misma calle, y llegaba rodeada del ruido que él generaba a su paso. Pero esa mañana llegué sola en silencio, y me instalé en mi silla con 20 minutos de anticipación. Saqué mi propio ensayo de historia, el que había escrito para mí, el que nunca había entregado porque siempre terminaba entregando el de Genevieve, copiado con su letra redondeada y sus márgenes marcados con pequeñas flores, como si el esfuerzo intelectual llevara decoración. Lo releí. Era bueno, era mejor que bueno. Había una sección entera sobre las consecuencias económicas del colonialismo tardío que el profesor había elogiado en clase sin saber que la fuente original era yo, porque la versión que leyó tenía el nombre de Genevieve en la portada. Pasé el borrador en limpio. Escribí mi nombre en la portada con letra clara. Cuando Genevieve entró al salón, su grupo de satélites giraba a su alrededor como siempre. Llevaba un vestido azul marino con cuello blanco, el pelo recogido en una media cola perfecta. Me vio desde la puerta, y su expresión hizo ese movimiento sutil que yo conocía bien. Una fracción de segundo de evaluación rápida antes de recomponerse en una sonrisa suave y tolerante, la sonrisa de alguien que decide perdonar a quien la ha decepcionado. Se sentó, acomodó su mochila, sacó su cuaderno vacío. Esperó. Yo seguí mirando al frente. Paige, dijo en voz baja inclinándose hacia mí. ¿Terminaste el qué? Pregunté sin volverme. El ensayo. Su voz bajó aún más, adoptando ese tono suave y privado que usaba cuando quería que algo sonara como un favor entre amigas en lugar de una orden. Sé que anoche estabas molesta, pero ya estamos aquí. Y el profesor lo recoge en 20 minutos. Levanté mi ensayo de la mesa, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi carpeta. Yo sí terminé el mío. Dije.
El tuyo no lo hice. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Lo sé porque conté los tics del reloj de la pared. Perdón. ¿Qué? Su voz perdió el barniz suave por primera vez. Sonó genuinamente desconcertada, como alguien que pisa un escalón que esperaba encontrar y no está. Paige. No tengo tiempo de escribirlo ahora. Son 20 minutos. Lo sé, respondí. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? No respondí. Abrí mi libro de química y empecé a repasar la lección del día anterior. Escuché cómo Genevieve soltaba una larga exhalación por la nariz, ese resoplido que emitía cuando algo no salía según sus planes y necesitaba recalibrarse rápido. Luego escuché el ruido de su bolígrafo golpeando el escritorio y el crujido de las páginas del cuaderno mientras se ponía a escribir a toda velocidad. Lo que no esperaba fue escuchar también la voz de Ryder llegando desde el pasillo un momento antes de que entrara al salón. Oye, Wood, anoche Genevieve me dijo algo raro sobre Paige, que cortó lazos con nosotros o algo así. Una pausa. El ruido de su mochila golpeando el casillero. ¿Cuánto tiempo crees que dura esta vez? La respuesta de Wood fue tan baja que casi no la escuché, pero la escuché. No sé, pero algo estuvo diferente ayer en la tienda. Mis dedos se detuvieron sobre la página del libro. Reader soltó una carcajada breve y sin gracia. ¿Qué tan diferente puede estar Paige? La conozco desde que tenía 5 años. Siempre termina cediendo. Wood no respondió, y ese silencio curiosamente me perturbó más que cualquier cosa que hubiera podido decir. El profesor recogió los ensayos 10 minutos después. Genevieve entregó el suyo con 4 párrafos incompletos y la conclusión cortada a la mitad. Lo vi con el rabillo del ojo cuando pasó las hojas hacia el frente. Su letra, normalmente redondeada y uniforme, era un garabato apresurado con tachaduras y líneas torcidas. Lo entregó igual. No tuvo otra opción. Yo entregué el mío sin decir nada. Durante el resto de la mañana, Genevieve no me dirigió la palabra. Tampoco intentó el puchero de siempre, ni el suspiro dramático calculado para que yo preguntara qué le pasaba. Solo me ignoró con la precisión quirúrgica de alguien que sabe exactamente cómo usar el silencio como castigo. Yo lo recibí con una calma que me sorprendió a mí misma. El cambio lo noté en el recreo. Estaba sentada sola en las gradas del patio trasero, comiendo mi almuerzo y terminando unos apuntes de biología, cuando alguien se sentó a mi lado sin pedir permiso. Levanté la vista. Era Donna Reyes. Tercero B. Cabello negro cortado a la mandíbula, lentes de montura roja. La chica que siempre estaba en el primer asiento del laboratorio de ciencias y que el año pasado había presentado un proyecto de análisis de suelos que ganó el concurso regional sin que nadie del salón de los populares se molestara siquiera en aplaudir. No éramos amigas, tampoco éramos enemigas. Éramos 2 personas que existían en la misma escuela sin habernos cruzado de verdad nunca. Vi lo del ensayo, dijo sin preámbulo, desenvolviendo su sándwich. La miré. ¿Qué viste exactamente? Vi que Genevieve entregó hojas a medio llenar por primera vez en 2 años. Mordió su sándwich, masticó, me miró de reojo y vi que tú entregaste sin esperar a que ella terminara. 2 más 2. No confirmé ni negué. Donna se encogió de hombros. No te estoy juzgando. Solo digo que lo vi. Hice una pausa. También vi lo de la tienda ayer. Estaba en el pasillo de enfrente. Sentí el calor subir por mi cuello. Genial, murmuré. No, en serio, no es un comentario malo. Donna giró el cuerpo hacia mí directa, sin rodeos. Ryder dijo lo que dijo. Wood se rió. Y tú no gritaste, no lloraste, no hiciste una escena, solo te fuiste. Eso requiere más control del que la mayoría de la gente tiene. Yo probablemente le hubiera vaciado el estante encima. A pesar de todo, solté una carcajada corta. Donna sonrió apenas. Escucha, continuó. Tengo un motivo para estar aquí. El martes es la presentación oral de historia. El profesor dijo que podemos hacerla en parejas, y que la pareja que use fuentes primarias y secundarias correctamente sube 2 puntos sobre el total. Me miró fijo. Genevieve hace 2 años que te usa de fantasma. Tú sabes investigar, sabes estructurar argumentos, tienes criterio. Yo tengo acceso a la base de datos del archivo municipal porque mi tía trabaja ahí. Fuentes primarias reales,
Documentos originales. Juntas podríamos hacer algo que nadie más en esta clase va a poder replicar. La miré durante varios segundos. ¿Por qué me lo propones a mí? Porque eres la única persona en este salón que en realidad lee los libros. Dicho sin halago falso, sin suavizar, como quien enuncia un dato. Y porque claramente hoy decidiste dejar de trabajar gratis, pensé que era buen momento para ofrecerte algo que tenga retorno real. Guardé silencio un momento. Luego asentí. De acuerdo. Donna asintió también, como si no esperara otra respuesta, y volvió a su sándwich. Así comenzó lo que, sin que yo lo supiera todavía, sería la semana que lo cambiaría todo. Esa tarde, después de clases, fuimos al archivo municipal. La tía de Donna era una mujer pequeña y eficiente que nos instaló en una sala de consulta con guantes de algodón y 3 cajas de documentos del periodo que el profesor había asignado. Pasamos 3 horas entre cartas, registros de propiedad y actas de sesiones municipales que nadie había citado en los trabajos de la escuela porque nadie se había molestado en buscarlos. Encontramos algo que hizo que Donna golpeara la mesa con la palma. Paige, mira, esto. Era una carta escrita a mano, tinta café desvanecida, fechada 64 años atrás. La firmaba el primer alcalde del municipio, dirigida al consejo escolar, instruyendo explícitamente que el presupuesto de materiales educativos del Distrito Sur, el Distrito de Menores Recursos, fuera reasignado al norte por razones de eficiencia administrativa. El Distrito Sur era donde estaba nuestra escuela. El norte era donde vivían las familias con dinero. El argumento que el profesor había presentado en clase como interpretación historiográfica estaba documentado en tinta original, en un papel que llevaba décadas en una caja sin que nadie lo abriera. Esto destruye la tesis oficial, dijo Donna con los ojos brillando. Esto es una presentación de 10 puntos, respondí. Nos miramos y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no era ansiedad ni rabia, ni ese peso sordo de querer que alguien me notara. Era algo más limpio, más sólido, el placer puro de haber encontrado algo verdadero. Pasamos las 2 tardes siguientes preparando la presentación. Donna hacía los análisis comparativos. Yo construía el argumento narrativo y redactaba las fichas. Dividimos el trabajo de forma natural, sin negociación forzada, como si nuestras formas de pensar encajaran por diseño. El miércoles en la mañana, mientras esperaba el autobús, Ryder apareció a mi lado. Ya no traía comida ni pretextos, solo caminó en silencio durante media cuadra antes de hablar. Escuché que hiciste un trabajo con Donna Reyes. Sí. Para historia. Sí. Silencio. 3 pasos más. Ya no vas a hacer los trabajos de Genevieve, ¿no? Otros 2 pasos. Ryder metió las manos en los bolsillos. ¿Y lo de Wood? ¿Qué de Wood? Ya sabes. Su voz perdió el filo sarcástico habitual. Sonó por un momento, como el niño de 5 años que me enseñó a andar en bicicleta en el callejón de su casa. Si sigues sin hacerle caso, Genevieve va a usarlo en tu contra. Así funciona ella. Lo miré de reojo. Había algo en su expresión que no reconocí de inmediato porque rara vez lo veía ahí. Incomodidad genuina. No el cinismo de siempre, no la burla preparada, algo que se parecía sospechosamente a culpa. Lo sé, dije. Solo Ryder se detuvo, se rascó la nuca. Solo ten cuidado. Cuando Genevieve decide que alguien es un problema, no para hasta resolverlo. No respondí. El autobús dobló la esquina y fue entonces, mientras veía los faros amarillos acercarse por la calle mojada de rocío, que el patrón completo se dibujó de golpe en mi mente con una claridad que me dejó sin aliento. Cada insulto de Ryder seguido de un gesto que Genevieve podía usar como moneda de cambio conmigo cada vez que Wood me ignoraba en público para luego ser amable con ella en privado. Cada ensayo, cada favor, cada momento en que yo cedía y Genevieve sonreía con esa dulzura de escaparate. No era una coincidencia, no era torpeza, era un sistema y yo había sido la pieza que lo hacía funcionar. Lo que Ryder acababa de decirme sin querer del todo era que Genevieve que la pieza había cambiado de lugar. Lo que no sabía todavía era que la pieza también había empezado a mover su propio juego. La presentación era el jueves a 2:00 hora. Donna y llegamos temprano. Instalamos los documentos originales en la mesa del frente con el permiso del profesor y colocamos las fichas en orden sin hablar mucho. No necesitábamos. Habíamos ensayado 2 veces la noche anterior por videollamada, y cada una sabía exactamente cuándo entrar y cuándo ceder la palabra. El salón fue llenándose.
Genevieve entró de las últimas con su cuaderno nuevo y su expresión de siempre. Esa mezcla de ligereza estudiada y presencia calculada que hacía que la gente volteara a verla sin saber bien por qué. Se sentó, cruzó los tobillos, sacó su bolígrafo, me miró una fracción de segundo y desvió los ojos de inmediato, como si mirarme más tiempo fuera a concederme algo que no merecía. Ryder estaba 3 filas atrás. No me miró al entrar, pero tampoco se sentó con el grupo de siempre. Se instaló solo cerca de la ventana con la mochila sobre las piernas y la mirada fija en algún punto del pizarrón. Wood llegó justo antes de que sonara el timbre. Buscó asiento. Lo encontró en la segunda fila y en el momento en que levantó la vista y me vio parada al frente de la clase junto a Donna, algo en su expresión cambió. No fue dramático, solo un pequeño ajuste en la línea de su mandíbula, como cuando alguien reconoce un lugar que creía conocer y descubre que es distinto de lo que recordaba. El profesor nos dio la señal. Donna habló primero. Presentó el contexto histórico con precisión quirúrgica, sin adornos, construyendo el argumento como una arquitecta que instala las vigas antes de levantar las paredes. El salón estaba callado. No el silencio de cuando alguien aburre a la clase y todos esperan que termine, sino el otro silencio, el que ocurre cuando algo genuinamente interesante obliga a la gente a prestar atención. Cuando llegó mi turno, puse la carta original bajo el proyector. Este documento dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Fue firmado hace 64 años por el primer alcalde de este municipio. No es una interpretación, no es una hipótesis de un historiador escribiendo desde lejos. Es la instrucción original en la letra del funcionario, redirigiendo fondos educativos de este distrito hacia el norte por razones que él mismo describió como administrativas. Hice una pausa. Lo que aprendimos en clase como una consecuencia estructural del periodo no fue una consecuencia, fue una decisión. Alguien la tomó, la firmó y la guardó en una caja durante más de 6 décadas. El silencio que siguió duró 3 segundos completos antes de que el profesor dijera en voz baja: ¿De dónde obtuvieron esto? Del archivo municipal, respondió Donna. Está disponible para consulta pública, solo hay que pedirlo. El profesor nos miró durante un momento largo, luego escribió algo en su libreta. Cuando volvimos a nuestros asientos, escuché a alguien detrás de mí susurrar. ¿Cuándo aprendió a hacer eso, Paige? No me volví, pero lo escuché y lo guardé en algún lugar tranquilo de mi pecho, donde antes solo había ruido. El problema llegó en el recreo. Genevieve me encontró en el pasillo antes de que pudiera llegar a mi casillero. Venía sola, sin el grupo, lo cual ya era señal suficiente de que la conversación iba a ser de otro tipo. Oye, su voz era suave, casi íntima, el tono que reservaba para cuando quería que algo pareciera confidencial. Eso estuvo bien hoy. En serio, me sorprendiste. Gracias, dije sin detenerme. Ella caminó a mi ritmo. Escucha, sé que las cosas han estado raras entre nosotras y lo entiendo de verdad. Fui descuidada con lo de las papas y lo del chat grupal. No fue justo para ti. Una pausa calculada. Pero somos amigas desde hace 2 años, Paige. ¿No crees que eso vale algo? Abrí mi casillero, saqué el libro de química. ¿Cuántos ensayos te escribí, Genevieve? Ella parpadeó. ¿Qué? Los conté. Cerré el casillero con suavidad. 19. En 2 años, a cambio de promesas de tutorías que nunca se materializaron y de pedirle a Ryder que se portara bien conmigo por una semana. Su expresión hizo ese pequeño movimiento de recalibración. Luego sonrió apenas con esa sonrisa que yo había leído 1000 veces como calidez y que hoy leía perfectamente como lo que era. Una herramienta. Paige, si me lo hubieras dicho antes. Te lo estoy diciendo ahora. Interrumpí con voz tranquila. No voy a escribir más trabajos para ti. No voy a cargar tu mochila. No voy a tomar apuntes en tu lugar cuando llegas tarde y no voy a seguir actuando como si no supiera lo que pasa en ese chat grupal. Genevieve dejó caer la sonrisa. Solo por un segundo. Solo el tiempo suficiente para que yo viera lo que había debajo. No rabia, sino cálculo. La mente de alguien reorganizando piezas en tiempo real. Wood, dijo finalmente con una sola palabra, como si fuera una carta que estuviera poniendo sobre la mesa. La miré. Puedo hacer que se interese en ti,
continuó, y su voz recuperó la suavidad. En serio, sé cómo hablarle. Sé lo que le importa. Una semana y te juro que cambia la forma en que te ve. Ya no me interesa, Wood, respondí. Eso no es cierto. Puede que tengas razón, dije, pero ya no me importa si es cierto o no. La dejé ahí en el pasillo con la boca levemente entreabierta y los engranajes girando a toda velocidad detrás de sus ojos. Lo que vino después no me sorprendió, pero llegó más rápido de lo esperado. Esa misma tarde, antes de la última clase, corrió el rumor de que yo había plagiado los 19 ensayos anteriores de Genevieve. No que los había escrito para ella, sino al revés, que yo los había copiado de ella durante 2 años y que hoy la había dejado sin material para entregarlo como propio. La versión era retorcida hasta el punto del absurdo, pero en una escuela secundaria el absurdo viaja más rápido que los hechos. Para cuando entré al último salón, 3 personas me miraron diferente, no con hostilidad abierta, sino con esa suspensión de juicio que es casi peor. Ese veamos que dice que convierte a la gente en audiencia en lugar de en personas. Me senté, saqué mis materiales, sentí la mirada de Ryder desde el otro lado del pasillo, pero no la busqué. Fue entonces cuando Wood se sentó en el escritorio a mi lado, un puesto que normalmente no era el suyo. Lo hizo sin hacer ruido, sin anuncio, con esa economía de movimientos que tenía para todo. Abrió su cuaderno y luego, sin mirarme, dijo en voz muy baja. Escuché el rumor. No respondí. Es mentira, dijo. Levanté la vista hacia él por primera vez desde la tienda. Su expresión era la misma de siempre, cerrada y distante, pero sus ojos no estaban en el pizarrón ni en su cuaderno. Estaban en mí. Sé que es mentira, agregó, porque leí el ensayo que entregaste hoy. El profesor lo dejó en la mesa del frente mientras salía a buscar la lista. Lo leí. Una pausa. Llevaba tu voz, no la de ella. El salón empezó a llenarse. Wood volvió los ojos al frente. Solo quería que supieras que yo sé la diferencia. Y en ese momento, sin que él lo supiera, sin que nadie más en ese salón pudiera verlo, la última pieza que faltaba se instaló sola en el lugar exacto donde tenía que estar. El viernes por la mañana, el profesor de historia publicó las calificaciones de los ensayos en el tablón del pasillo central, como hacía siempre, con nombres completos y puntajes visibles. Era una práctica antigua que la dirección había intentado eliminar 2 veces, y que él defendía con el argumento de que la transparencia académica era parte de la formación. Nadie le había ganado el debate todavía. Me enteré del resultado por Donna, que me mandó un mensaje a las 7:15 de la mañana con un solo número. 98. El ensayo de Genevieve había sacado un 61. No lo supe hasta que llegué a la escuela y vi el tablón yo misma, rodeado por el grupo de siempre que leía los puntajes con esa mezcla de schadenfreude y alivio que caracteriza a los secundarios frente a las calificaciones ajenas. Alguien señaló mi nombre. Alguien más señaló el de Genevieve. Escuché murmullos. No me detuve a escucharlos. Genevieve me estaba esperando frente a mi casillero. Esta vez no venía con suavidad ni con estrategia visible. Venía con los ojos levemente enrojecidos, el pelo recogido deprisa y los labios apretados en una línea fina que yo nunca le había visto antes. Era la primera vez en 2 años que la veía sin la capa de compostura perfectamente aplicada. «Necesito hablar contigo», dijo. «Está bien», respondí abriendo mi casillero con calma. Ese puntaje va a bajar mi promedio lo suficiente para que pierda la beca de reconocimiento académico. Su voz era tensa, controlada, pero apenas la que necesito para el programa de verano en la Universidad Estatal. La miré. Esperé. Si hablas con el profesor, si le explicas que colaboramos, que el trabajo fue conjunto, él podría revisar la nota. Tú tienes credibilidad ahora con el documento ese. Él te escucharía. No colaboramos. Dije. Paige, no colaboramos, Genevieve. Tú no participaste en ninguna parte de ese ensayo. Yo lo escribí sola y lo entregué con mi nombre. Su mandíbula se tensó. 2 años, dijo, y su voz bajó hasta un registro que no era súplica, sino algo más cercano a la advertencia. 2 años cubriéndote con Ryder, 2 años consiguiendo que Wood te notara, 2 años siendo tu amiga cuando nadie más dije. La palabra salió sola, sin dureza, sin volumen elevado, solo sólida como una puerta que se cierra con llave. No me cubriste con Ryder.
Lo usaste para que su crueldad hacia mí te diera poder de negociación. No conseguiste que Wood me notara. Lo mantuviste cerca de ti y lejos de mí porque eso te convenía. Y no fuiste mi amiga. Fuiste mi empleadora no remunerada durante 2 años. Hice una pausa. Y lo peor no es que lo hayas hecho. Lo peor es que funcionó porque yo lo permití. Genevieve abrió la boca. La cerró. El rumor que corriste ayer sobre el plagio. Continué. El profesor ya lo sabe. Donna habló con él esta mañana. Le mostró el cronograma de trabajo en el archivo municipal, los permisos firmados por su tía, las fotos con fecha y hora de los documentos que consultamos. Si quieres llevar eso más lejos, puedes hacerlo, pero el registro existe. El pasillo se había ido llenando de gente sin que ninguna de las dos lo notara. No éramos el centro de atención. No todavía. Pero sí habíamos dejado de ser invisibles. Genevieve me miró durante un largo segundo. Vi el momento exacto en que la evaluación terminó, y el resultado no fue del que esperaba. Su expresión no colapsó, no se quebró, no hizo nada dramático. Simplemente se reorganizó en algo que yo no le conocía, una especie de rendición sobria, sin lágrimas, sin escena. Recogió su mochila del suelo y se fue. Lo que siguió fue más silencioso de lo que anticipé. No hubo confrontación pública, no hubo declaraciones ni acusaciones a voz en cuello. Genevieve era demasiado inteligente para eso. En cambio, durante los días siguientes, el grupo de satélites, que siempre giraba a su alrededor, simplemente fue dejando de hacer preguntas sobre Wood y Ryder. Y sin esas preguntas, sin esa audiencia que la necesitaba como árbitro de lo deseable, su papel de centro gravitacional empezó a disolverse con la discreción con que se disuelven las cosas que solo existen mientras alguien las observa. Ryder fue el primero en hacer algo concreto. El lunes siguiente, en el pasillo antes de química, se acercó a mí con las manos en los bolsillos y ese gesto de quien ha ensayado algo y decide tirarlo a la basura en el último segundo. «Escucha», dijo. «No soy bueno pidiendo perdón. Probablemente ya lo sabes». «Ya lo sé», confirmé. «Pero fui un imbécil. No solo la semana pasada se pasó la mano por el pelo desde hace tiempo, y lo sabía mientras lo hacía, que es lo que me hace más imbécil todavía». Lo miré. En su cara no había la sonrisa arrogante de siempre, ni el cinismo de cobertura que usaba para todo. Solo Ryder, el de 5 años que me enseñó a andar en bicicleta, intentando recordar cómo hablar sin la armadura puesta. «¿Por qué lo hacías?», pregunté. Era una pregunta que nunca le había hecho en voz alta. «Porque cuando te trataba bien me gustabas demasiado y eso me asustaba». Lo dijo rápido, como si la velocidad lo hiciera menos real. Y porque Genevieve sabía eso y lo usó. Y porque soy un cobarde. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras existieran en el aire sin apresurarme a hacer algo con ellas. «No te voy a decir que todo está bien», dije finalmente, «porque todavía no lo está. Pero te escucho». Ryder asintió. No pidió más que eso, y eso, curiosamente, fue lo más maduro que le había visto hacer en años. Wood fue distinto. Wood nunca hizo una declaración, nunca buscó una conversación de cierre. Lo que hizo fue más pequeño y de alguna manera más honesto. Empezó a saludarme cuando nos cruzábamos, no con efusividad, no con el giro brusco de quien intenta compensar años de ignorancia. Solo un gesto con la cabeza, a veces una palabra, el tipo de reconocimiento que se le da a alguien que existe de verdad en el mismo espacio que tú y no como decorado de fondo. Una tarde, al salir de la biblioteca, caminamos en la misma dirección durante media cuadra en silencio. Antes de doblar hacia su calle, se detuvo. «La presentación del jueves fue lo mejor que vi en esta escuela en 3 años», dijo. «Fue trabajo de Donna también», respondí. «Lo sé», asintió. «Pero tú escribiste el argumento. Se notaba y se fue sin más, sin promesas, sin escenas, sin el tipo de cierre que las historias inventan porque la vida real rara vez los ofrece». Esa tarde, de camino a casa, me detuve en el mismo callejón donde había alimentado al gatito la semana anterior. Estaba ahí otra vez. O quizás era otro. O quizás todos los gatos callejeros se parecen cuando el atardecer los pinta del mismo color. Le dejé un pedazo del pan que traía en la mochila y me quedé un momento viendo cómo comía. Pensé en los 19 ensayos. No con rabia, ya no. Con algo más parecido a la comprensión tranquila de quien encuentra en un cajón viejo una factura impagada y decide saldarla sin drama, solo para limpiar la cuenta
y seguir adelante. Había pasado 2 años creyendo que necesitaba la validación de Genevieve para ser visible, la atención de Wood para valer algo, la tregua de Ryder para estar en paz. Y mientras construía ese sistema de dependencias disfrazadas de amistad, había dejado de ver lo que era evidente desde el principio, que yo ya hacía el trabajo, que ya tenía el criterio, el argumento, la capacidad, que el problema nunca fue que nadie me viera, el problema fue que yo tampoco me veía. Eso es lo que nadie te enseña sobre el valor propio, que no llega como una revelación repentina, ni como el resultado de que alguien importante finalmente te reconozca. Llega en silencio en los momentos pequeños cuando decides entregar tu propio ensayo, cuando eliges caminar sola en lugar de seguir el paso de quien te hace daño, cuando alimentas a un gato callejero al atardecer porque te da la gana y no necesitas audiencia para hacerlo. El gatito terminó el pan y me miró un segundo antes de alejarse. Me eché la mochila al hombro y seguí caminando, y por primera vez en mucho tiempo no miré hacia atrás.